Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aprende esto si quieres ganar dinero en bolsa consistentemente. Bueno, antes que nada, como siempre, si eres nuevo en el canal, bienvenido a Visionario Bolsa. Mi nombre es Josito, soy colaborador de Visionarios, el curso donde enseñamos a rentabilizar nuestro capital consistentemente en el mercado americano. Y si estás buscando las herramientas para hacer que tu dinero comience a trabajar para ti, estás buscando la manera de comenzar a rentabilizar ese capital que puedas tener ahí parado, lo que te recomiendo es que entres en visionariosbolsa.com, esta página que tenemos aquí, porque podrás acceder de manera totalmente gratuita a los 4 primeros módulos del programa Visionarios Bolsa. Simplemente entras en Visionarios Bolsa, clicas en acceder ahora y simplemente poniendo tu nombre y tu email te enviaremos, como te digo, estos 4 módulos iniciales al email. En estos módulos iniciales veremos análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último cómo eliminar, ¿no?, la complejidad del mercado en simples pasos para que puedas profundizar un poquito más en el mercado y puedas interiorizar un poco la manera en la que nosotros invertimos y nos enfrentamos al mercado. Así que bueno, espero que los disfrutes y te sirvan muchísimo de ayuda. Vamos con el informe semanal del día 8 de diciembre de 2019. Vamos con el repaso de una semana muy interesante, una semana con movimientos a destacar, movimientos que han pasado en el mercado, movimientos de estos que vemos al cierre de la semana y decimos muy interesante lo que ha pasado en el mercado esta semana, realmente así ha sido. Pero bueno, como siempre, antes que nada vamos a repasar DT, el valor que traíamos la semana anterior como idea de inversión. Como vemos, no ha dado punto de entrada, de hecho no ha roto a máximos históricos, sí que estuvo muy cerquita, se quedó a céntimos de esos máximos históricos, donde nosotros situábamos nuestra entrada. Sin embargo, finalmente no ha sido así, ha bajado un 8% en la semana, principalmente por, ha habido un catalizador para este movimiento. Básicamente lo que ha pasado es que lo que han publicado esta semana esta empresa es que van a hacer un offering. ¿Qué significa esto? Que van a sacar más acciones privadas de la empresa, las van a hacer públicas, las van a lanzar a la flota, las van a lanzar al mercado, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que obviamente... Bueno, antes que nada, ¿por qué hace una empresa esto? Una empresa hace esto, pues igual que cuando una empresa sale a bolsa, necesita financiación, necesita capitalización para realizar un proyecto o para seguir creciendo, para seguir innovando, da parte de sus acciones, las lanza al mercado y a cambio recibe el capital que le entra por parte de la compra de esas acciones por los inversionistas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora es que esta empresa ha sacado parte de las acciones que seguían dentro de la empresa, parte de las acciones que seguían privadas de la empresa, las ha sacado también públicas. Bueno, ha anunciado que va a sacarlas, va a hacerlas públicas, va a lanzarlas al mercado de manera que reciba mayor capital, que vuelva a recibir financiación para futuros proyectos en los que tengan que descapitalizarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tenemos esta reacción negativa? Es muy normal que de primeras, cuando una empresa anuncia un offering, la reacción principal en el corto plazo sea una pequeña reacción negativa. En el largo plazo no tiene nada que ver porque al final simplemente la empresa está sacando más acciones al público, ¿no? Por lo tanto, no es ningún tipo de noticia negativa que vaya a afectar en el largo plazo. Sin embargo, lo que pasa es que al hacer esto habrán obviamente una oferta que se lanzará al mercado, una oferta que habrá que cubrir y habrán más acciones. Por lo tanto, ante esa noticia, la primera reacción siempre suele tender a ser negativa. Sin embargo, veremos cómo a largo plazo no tiene nada que ver, no pasará nada. Como digo, simplemente la empresa está sacando más acciones al mercado. Sin embargo, no lo ha hecho nada mal porque realmente es un valor que, como comentábamos, venía con mucha fuerza, venía desde abajo con muchísima fuerza, por eso podía romper esta semana. Si seguía con ese momentum podíamos ver esa rotura a máximos históricos. De hecho, estuvo muy cerquita, como digo, de pasar esa línea a nuevos máximos históricos. Sin embargo, no vendría nada mal, como siempre comentamos, una consolidación en la zona alta de máximos. Esta semana no ha tenido un velón bajista que rompa totalmente los esquemas, que rompa el gráfico, sino que ha bajado prácticamente lo que subía la semana pasada. Por lo tanto, podríamos comenzar a delimitar ahí unos rangos donde comencemos a ver una especie de configuración, una especie de aceptación antes de la rotura a máximos históricos, que siempre es muy positivo. De hecho, de ser así, terminaríamos configurando un patrón de cap and handle, uno de nuestros patrones favoritos, uno de los patrones favoritos de Visionarios, y pues dejaría, como digo, muy buen gráfico, un gráfico muy bien configurado de cara a una posible siguiente entrada. Por lo tanto, veremos si de cara a la siguiente semana seguimos configurando dentro de estos rangos. Si no, nos vamos ya para abajo y dejamos un gráfico ya más roto y demás. Por lo tanto, seguimos con DT armada. En cualquier momento, en cuanto se acerca a máximos, querremos tener esa orden ahí. Por lo tanto, valor para seguir vigilando.
pese a la bajada esta semana sigue estando todo muy bien, sigue teniendo muy buena pinta. Al final los números de la empresa son los mismos, el técnico de la empresa sigue siendo el mismo, por lo tanto muy bien. Vamos a repasar ahora, antes que nada, el mercado, porque quiero comentar esto de lo que te estaba hablando, de lo que ha pasado en esta semana. Para comentarlo, vamos a tener que remontarnos a hace unas semanas, cuando comentábamos que, hace varias semanas que el mercado estaba muy pesimista, que había muchísimo pesimismo en el mercado, había mucho miedo en el mercado. El pensamiento principal de los inversores de a pie principalmente era que el mercado iba a comenzar a caer muchísimo, había muchísimas noticias negativas en el periódico, en los portales de economía y demás, y había muchísimo miedo. De hecho, nosotros recibimos muy bien también este tipo de cosas, porque obviamente nos llegan muchísimos emails a nuestro correo, loirc@loirc.com, y obviamente vemos cómo va por fases, ¿no? Unas veces nos llegan muchos emails de oye, que chicos, que estoy viendo que el mercado está muy mal, estoy viendo noticias muy negativas, me recomiendan vender, salirme de todo, no sé qué hacer, un activo refugio, ¿cuál me recomiendas? Es como mucho pánico. Y por el contrario, otras veces es totalmente diferente, ¿no? El mercado está tirando mucho, ¿qué valor me recomiendas para comprar? Acabo de recibir una paga, ¿dónde la puedo meter? Y es como que seguía todo mucho por emociones, ¿no? Entonces, hace unas semanas, precisamente cuando estábamos por esta zona, existía exactamente ese primer caso que comentábamos, muchísimo pesimismo en el mercado. De hecho, lo comentamos, nos aburríamos de decirlo en los informes semanales, que había muchísimo pesimismo en el mercado. ¿Y qué pasa si hay muchísimo pesimismo en el mercado? ¿Qué pasa si todo el mundo piensa que el mercado va a caer, que el mercado se va a derrumbar en las próximas semanas? Porque obviamente esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque el mercado nunca va a dar la razón a la masa, el mercado nunca va a dar la razón al periódico, al titular, el mercado nunca va a dar la razón a la gran mayoría, porque la gran mayoría tiene que perder. Es así, la gran mayoría es esa masa que realmente no sabe invertir en bolsa, esa masa que ve un titular y en base a ello compra o vende. Por lo tanto, no va a tener la razón nunca esta masa. Entonces, en este preciso momento nos encontrábamos en esa situación. Nosotros comentábamos que en cualquier momento el mercado iba a tirar, porque no había ninguna base para ponerse del lado contrario. De hecho, que hubiera pesimismo era algo muy positivo para que el mercado tirara, para que el mercado diera la razón a la minoría. Y finalmente así fue, comenzamos a tirar, empezamos a desencadenar muchas semanas positivas. Sin embargo, seguía habiendo mucho pesimismo cuando veníamos con semanas consecutivas tirando. Finalmente, en las últimas semanas hacemos nuevos máximos históricos en el mercado, seguimos tirando. ¿Y qué pasa? Que aquí ya el chip cambia. El chip ya no es el de el mercado va a bajar muchísimo, ¿qué puedo hacer? Necesito buscar un activo refugio, ¿qué hago con mi dinero? ¿Vendo todo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Que cuando está ese pesimismo, aquel que está invertido deshace todas sus posiciones, incluso se puede poner en corto, pero el mercado empieza a tirar, el mercado no te da la razón, ya estás perdiendo ese dinero de las posiciones que has vendido y no te has podido aprovechar de esa subida. Y una vez ves que el mercado está en máximos, que el mercado está tirando, que lo está haciendo muy bien, ¿qué pasa? Que vuelve ese optimismo, como estamos viendo en estas últimas semanas. Vuelve ese exceso de optimismo al mercado en máximos, el mercado no ha encontrado ese rebote en máximos, sino que sigue tirando, lo está haciendo muy bien, hay que comprar. Hay que comprar, vuelve al mercado, lo está haciendo muy bien, ya nos vuelven a llegar esos emails de oye chicos, veo que el mercado está muy bien, se están forrando, ¿en qué puedo comprar? ¿Qué valor creen que va a tirar más? Quiero ganar dinero. Y cuando pasa eso, nos encontramos con semanas como la que hemos tenido en esta semana. Una semana en la que, si nos fijamos, no ha habido mucho movimiento. El mercado prácticamente no se ha movido al cierre de la semana, ha bajado un 0,1%. Pero si nos vamos a gráfico diario, veremos algo totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, si sigues el mercado en el día a día, te habrás dado cuenta de que esta semana comenzaba muy bajista, excesivamente bajista de hecho, porque no solo los índices, sino que obviamente el mercado en general, acompañado de los índices, empezó a caer una barbaridad. El lunes caía todo un 5%, el martes caía todo otro 5%, el miércoles caía todo otro 5%, el mercado en general, todos los valores. De hecho, yo tengo una lista para seguir un poco cómo está siendo el rendimiento del mercado. Tengo una lista de valores de varios sectores, valores diferentes, valores con capitalización muy grande, con capitalización media, para ver un poco cuando es el mercado en general, cuando tira o cuando no tira, o si es un sector en concreto, o si son unas empresas en concreto, o por ver un poquito el movimiento. Y realmente era todo lo que venía a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lunes caemos un 5%, martes caemos otro 5%, miércoles caemos otro 5%. El inversor que aquí se descapitaliza por miedo, ve toda esta subida desde fuera y aquí empieza a comprar, ve cómo está perdiendo dinero, ve cómo lo que le ha costado ganar semanas lo está perdiendo en 3 días, porque de hecho el mercado cayó en 3 días lo que le había costado subir en casi un mes. Por lo tanto,
este tipo de inversor se vuelve a guiar por sus sentimientos, por su emocionalidad. ¿Qué está pasando en el mercado? Acabo de comprar, pero es que ahora es que está viniendo el rebote, ahora es que estoy perdiendo dinero. Joder, viene de nuevo la bajada, en 3 días está cayendo todo un 15%, tengo que vender. ¿Qué pasa? Que vende. Vende porque esa es la emocionalidad del mercado, eso es lo que el mercado quiere que haga y eso es lo que hace la mayoría para finalmente cerrar la semana muy arriba. Entonces, ¿cuál es básicamente el resumen que hemos sacado esta semana? El mercado viene muy fuerte, se genera un exceso de optimismo y frente a este exceso de optimismo el mercado hace una gran sacudida, como vemos, muy vertical. Vemos como cuesta mucho subir, subimos poco a poco y esa bajada se produce prácticamente en 3 días, una bajada monumental. Por lo tanto, ¿qué conclusión tenemos que sacar de aquí? Que hay que tener un método, hay que tener un sistema, pero sobre todo hay que entender el mercado desde la lógica y olvidarse del ruido diario. A nosotros esto no nos afectó en nada, no tomamos ninguna decisión en base a que el mercado estuviese cayendo tantísimo en 3 días. De hecho, en el chat de visionarios comentábamos, cuando las semanas empiezan tan flojas, muy probablemente terminemos cerrando arriba, porque es un poco la psicología del movimiento. Igual que cuando empezamos la semana muy eufórica, muy arriba, al final acaba siendo un barrido a la inversa, ¿no? Empezamos tirando mucho y al final acabamos bajando. Por lo tanto, probablemente mucha gente de la que esté viendo este vídeo se encuentra en esta situación en la que empieza a ver cómo tiraba el mercado, de repente en 3 días el mercado desbarata sus planes, el mercado comienza a bajar y ahí vende y de repente te das cuenta que el mercado te ha hecho una jugada maestra porque se ha ido nuevamente arriba, ha recuperado todo el movimiento y esta vez sin ti. Por lo tanto, es muy importante tener esto bajo control, es muy importante tener un método, es muy importante entender la lógica del mercado, porque al final el mercado no va a ser lo que diga un titular, el mercado no va a ser lo que tú creas, sino que el mercado va a seguir un hilo lógico y eso es lo que tú tienes que entender el mercado con lógica, porque al final es lo único que determina el movimiento de este. Si nos vamos también vamos a volver al gráfico semanal, si nos vamos al gráfico del S&P, vemos que ha pasado exactamente lo mismo. Volvemos a tener ese barrido, nos vamos incluso a la media de 50 de 10 semanas, tenemos esa bajada fuerte después de muchas semanas tirando, pero al final vemos que cerramos incluso en verde en el S&P, cerramos un 0,16 arriba, prácticamente flat, un movimiento muy pequeñito, pero después de un barridón que sin duda hizo perder dinero a mucha gente, hizo que mucha gente volviese a entrar en pánico en muy poco tiempo y el mercado barre ese exceso de optimismo, quitándose a toda esta gente. Así que muy importante tener esto bajo control, plantéate si esto te pasó a ti en esta semana, si tú te estás guiando por las emociones, en qué se basa tu operativa, si tienes un método, si haces caso al ruido, porque esto es algo muy importante que al final es lo que determinará si vas a ganar dinero o no vas a ganar dinero consistentemente en el tiempo. Y bueno, después de todo esto, que era algo que quería dejar bien claro, porque al final es algo que siempre comentamos, que siempre decimos, pero que realmente no siempre se llega a ver, pero es que al final el mercado juega con eso, ¿no? Juega con la emocionalidad. Así que bueno, después de ver todo esto, vamos a repasar lo que ha pasado en la cartera, porque también ha sido una semana con muchísimo movimiento. De hecho, primer valor que comento ya no está en cartera. Datadog es un valor que salió de la cartera Visionarios esta semana, vendimos en el valor, era un valor que lo estaba haciendo muy bien, de hecho venía de semanas de configuración, de aceptación arriba, lo estaba haciendo bastante bien. Sin embargo, vemos, bueno, como comentábamos, el mercado no tuvo una semana bajista, sino que empezó muy bajista, sin embargo al final acabó recuperando, acabó tirando muy bien. En Datadog vemos que no tuvimos ese comportamiento. En Datadog, de hecho, esta semana ha bajado un 11,92%, prácticamente un 12%. Ha sido toda la semana muy bajista, en la misma línea, no apareció la demanda, no apareció el comprador que llevase el precio arriba de nuevo acompañando ese shakeout en el mercado. Por lo tanto, decidimos deshacer nuestra posición. Como decía, estaba teniendo una aceptación muy buena en la zona alta, finalmente esa aceptación la rompe a la baja, idealmente siempre queremos que la aceptación se rompa al alza para seguir tirando, se rompa a la baja, nos olvidamos del valor, no lo está haciendo como queremos, obviamente siempre queremos que desde el primer momento el valor tire, si bien puede tomarse unas semanas de consolidación que retome ese movimiento al alza, si no, no tiene sentido tener el dinero parado en un valor cuando hay tantas oportunidades de inversión ahí fuera. Por lo tanto, Datadog nos hemos salido, sí que es importante resaltar que no ha roto el patrón, o sea, no ha dejado atrás la fase, por lo tanto, podría reconfigurar este patrón tranquilamente, podría volver a darnos orden de entrada en un futuro, simplemente nos está diciendo, oye, no es el timing, no es mi timing, no voy a volar ya, por lo tanto, dame más tiempo, nosotros le damos ese tiempo, la seguiremos vigilando, seguiremos viendo si reconfigura ese patrón para eventualmente volver a armar orden y volver a entrar en ella.
Ahora vamos con los valores que sí que tenemos en cartera, porque el primero es Doku, valor, vamos, que esta semana lo ha hecho genial, lo ha hecho muy muy bien. De hecho, como comentábamos, en el mercado teníamos ese super barrido, en Doku hemos tenido ese super barrido. Vemos cómo, de hecho, vamos a gráfico diario para verlo genial, vemos cómo abríamos la semana bajando a esa media de 10 semanas, había una recuperación súper buena y finalmente cerramos la semana en máximos históricos, cerramos la semana con mucho precio y cerramos la semana con mucho volumen. Por fin ha venido este movimiento, porque si bien habíamos entrado en Doku, habíamos permanecido en Doku, habíamos visto una buena reacción, realmente no habíamos tenido ese movimiento que dejase atrás la gran fase, ¿no? La gran fase SML que llevaba tanto tiempo configurando, la rompía tímidamente. Sin embargo, esta semana ha habido una rotura como debe ser, ¿no? Una rotura con precio, una rotura con volumen, cerrando bien fuerte arriba máximos históricos. En la semana subimos un 6,12%, y también hay que decir, bueno, y también con muchísimo volumen, que como vemos el volumen venía descendiendo cada semana más y más, pero esta semana despunta esa vela de volumen. Y también hay que decir que presentaba resultados empresariales esta semana. Tuvimos ese catalizador que nos apoyó a la subida del precio, tuvimos resultados empresariales como, por ejemplo, el gráfico, como marca la flechita que tenemos aquí. Los resultados fueron muy buenos, como vemos seguimos por encima del 40% en revenue, en facturación trimestral. Vemos como veníamos de por encima del 30%, ya nos estamos situando por encima del 40% en los dos últimos trimestres, es decir, estamos teniendo aceleración, algo muy positivo. Además, en el EPS volvemos al triple dígito después de que el trimestre pasado fuera un poquito más flojo, pero que bueno, pues eso es bastante normal, pero este trimestre volvemos a tener un trimestre muy fuerte. Y no solo eso, sino que tuvieron una subida del guidance. ¿Qué significa esto? Que, bueno, lo vemos aquí, esta flechita verde nos indica que han subido el guidance. El guidance básicamente nos dice, sus resultados básicamente nos dijeron, lo que preveíamos que pasara en este resultado era X. Finalmente hemos sacado X más 1, es decir, los resultados fueron mejores de lo que se esperaba, y lo que esperábamos para el siguiente trimestre y para el cierre del año era Y, pero vamos a subir las estimaciones a Y más 1. No sé si ha quedado del todo claro, pero bueno, básicamente lo que han hecho es las estimaciones que tenían de su propio rendimiento, ellos mismos lo han subido. Es decir, nosotros mismos estamos diciendo que si te habíamos dicho que íbamos a facturar X, vamos a facturar más. Y obviamente eso es un catalizador impresionante, porque la misma empresa te está diciendo que lo van a hacer mejor de lo que ellos mismos pensaban. Por lo tanto, ¿quién no quiere comprar en una empresa así, no? ¿Quién no quiere ser inversor de una empresa que te está diciendo que están superando sus propias expectativas, ¿no? Por lo tanto, algo muy positivo, algo que ha acompañado, como digo, tanto al precio como al volumen. Hemos dejado por fin un movimiento fuerte, dejando atrás esa fase, y idealmente a partir de ahora deberíamos de ver un poquito más de fuerza en el valor, ¿no? Como digo, estaba un poquito floja, estaba que sí, que no, pero ahora por fin ha habido un movimiento fuerte. Por lo tanto, veremos si tenemos semanas de continuación por delante y tiramos sin mirar nunca atrás. El siguiente valor que tenemos en cartera es Peloton. Peloton esta semana ha estado un poquito más floja, ha bajado un 7,38% en la semana. Si bien nos tenía acostumbrados a tener varias semanas consecutivas tirando, de hecho llevábamos 3 semanas en las que el valor no miraba atrás, esta semana hemos tenido un poquito más de corrección. Sin embargo, no nos ha saltado el stop loss. Vamos a gráfico diario para ver bien por qué no nos ha saltado el stop loss. Y no nos ha saltado el stop loss porque le sacamos muchísima rentabilidad a este valor. Es un valor en el que entramos en esta zona, en la rotura de este patrón de IPO base que se forma, y pues como vemos le llegamos a estar sacando muchísimo capital. De hecho, a día de hoy le estamos sacando muchísimo rendimiento, está en 32,69, la entrada fue sobre los $26 aproximadamente. Por lo tanto, le sacamos muchísima rentabilidad, hay mucho margen, por lo tanto le damos aire, por así decirlo, al valor, que corrija lo que sea necesario, obviamente sin pasarse de la raya, porque ahí tenemos nuestros stop loss para recoger beneficios en caso de que muestre un movimiento muy feo. Pero bueno, ha tenido una semana de corrección. El viernes maquillaba un poquito la semana con esta subida que teníamos aquí, una subida de un 4,22%. Por lo tanto, veremos si encontramos, si realmente esto fue un rebote de esa corrección y seguimos en la semana tirando, porque, como digo, de ver máximos históricos, nuevamente este valor podría tirar muchísimo más. Es un valor que sigue con muchísimos cortos y que sigue con muchísimos cortos dentro. Por lo tanto, de ver nuevos máximos históricos, de ver tirando, eventualmente estos cortos tendrán que cerrar sus posiciones. Como ya hemos comentado, cerrar sus posiciones generando mayor demanda y apoyando a nuestro movimiento. Por lo tanto,
Peloton. Obviamente, si vemos que esto se convierte ya en una tendencia, la semana que viene empieza muy bajista, empieza a tirar a la baja, no habrá nada que hacer, o como siempre decimos, no nos casamos con ningún valor, no entra la emocionalidad en nuestro sistema, siempre la dejamos fuera, la dejamos aparcada. Las órdenes las apuntamos a mercado cerrado, si se tiene que ejecutar, se ejecuta, y si no se tiene que ejecutar, no se ejecuta. Por lo tanto, si vemos que la semana comienza bajista, obviamente se ejecutará, saltará el stop loss y recogeremos beneficios en el valor, pero si no es así, si seguimos tirando, si se queda todo en un barrido, se queda todo en un shakeout, pues finalmente lo único que tendremos que hacer es seguir subiendo el stop loss y seguir cada vez ajustando más el beneficio, ganando más y más. Por lo tanto, semana clave para Peloton, básicamente va a determinar si el valor sigue o no en nuestra cartera, por lo tanto veremos qué tal lo hace. Y el último valor que tenemos en cartera es Roku. Roku esta semana ha estado también un poquito flojita, ha bajado un 10,05%. Sin embargo, bueno, ha sido una semana muy volátil, una semana en la que se ha visto también muy envuelta en la noticia porque a principios de semana recibía un precio objetivo muy bajo, en $110 o así, empezaba bajando mucho, además el mercado empezaba muy bajista desde el pre-market, por lo tanto no ayudó mucho a Roku, que acabó bajando muchísimo. Sin embargo, a mediados de la semana le suben el precio objetivo a casi $200, o sea, ha sido un vaivén de volatilidad que ha habido en el valor. Sin embargo, como vemos, ha sido una lucha de analistas, o como le llamamos nosotros en Visionarios, analistas, porque, bueno, realmente primero se produce una bajada de precio, luego una subida. ¿Quién tiene razón? Probablemente ninguno. Nosotros no hacemos caso a ese tipo de noticias, pero ¿qué es lo que hace el valor? Estar caso omiso al ruido y empieza a encontrar soporte en la media de 10 semanas. De hecho, hace unas semanas también encontrábamos soporte en la media de 10 semanas, justo lo que queremos ver, nos indica que hay demanda en el valor, que no la quieren dejar caer, es un punto de soporte, un punto en el que está apareciendo la compra, y eso es lo único que queremos ver. Es un valor que tiene que configurar muchísimo, como hemos comentado en las últimas semanas, idealmente que comience a desaparecer esa volatilidad, que empiece a configurar cada vez más ceñida arriba, de manera que eventualmente veamos nuevos máximos históricos, veamos una nueva rotura y veamos cómo el precio comienza a seguir tirando y deja atrás esta gran fase que está configurando. Nuestro stop loss sigue alejado, es un valor que prácticamente tenemos a largo plazo, por lo tanto, si salta es porque realmente el valor comenzará a hacerlo mal. Sin embargo, mientras siga haciéndolo bien, mientras siga configurando, mientras siga sobre todo en estos rangos que acabo de dibujar, no habrá ningún problema. Así que bueno, veremos qué tal Roku en esta semana, si sigue configurando, si sigue dejando esa línea tan bonita que parece que puede dejar. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar sobre los valores que tenemos en cartera, sobre el mercado, sobre lo que debes tener en cuenta si quieres ganar dinero en bolsa consistentemente, alejarte del ruido, alejarte de la noticia y sobre todo, lo más importante, alejarte de la emocionalidad. ¿Cómo se aleja uno de la emocionalidad? Teniendo un método que tome las decisiones por ti mismo. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, como siempre, puedes dejar tu like. Sobre todo también deja tu comentario sobre qué vídeo te gustaría que trajésemos en los vídeos que estamos trayendo entre semana. Esta semana que entra vamos a hacer vídeos que ustedes nos han pedido en anteriores vídeos, por lo tanto, si quieres algún vídeo que estés ahí deseando que nosotros traigamos, puedes comentarlo, dejarlo en los comentarios y bueno, te leeremos, te responderemos y probablemente lo sacaremos si es algo que es de interés tanto para ti como para el resto de la comunidad. Así que bueno, esto ha sido todo por el informe de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.